Bueno, aquí me ha sorprendido ahora, me dice que ya podemos hablar. Bueno, buena tarde, Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Estamos ante una ponencia de José Martínez Alija, un joven cocinero que, bueno, más yo creo que la gente le conocéis por el nombre sobre todo de donde trabaja, que es su establecimiento, que es el Guggenheim, más que como persona, como Josian. Pero bueno, Josian yo creo que a los 15, 16 años comienza como cocinero. Daros cuenta en que estamos hablando con 15, 16 años, que todavía hemos pasado de la escuela no sé qué y ya pasa a cocinero, que al final son los cocineros que yo creo siempre he hablado y siempre a mí me ha gustado deciros. Y bueno, primero yo no me he presentado, pero bueno, creo que no me tengo que presentar porque ayer estuve aquí también, pero bueno, yo soy Pello García Miano, del Diario Vasco San Sebastián y de la Casa de la Gastronomía Euskal Herria. Y yo siempre he dicho, claro, un joven cocinero, pues al final lo que da nombre siempre normalmente suele ser su establecimiento, pero yo creo que es la persona y su cocina. Josian empieza a los 15, 16 años, yo creo que es muy, muy, muy joven, pero bueno, aquí le veis, es un joven cocinero con un proyecto y con un futuro para mí impresionante. La cocina vasca siempre hemos hablado todos de que, bueno, pues hemos tenido nuestros grandes maestros que empezaron con la movida de la nueva cocina vasca, que hoy en día pues todos ya pues, son gente mayor, Mari, Pedro, Carlos, todos. Y siempre hablábamos una segunda, vamos a decir un poco lo que fue la revolución de la cocina, la Nouvelle Cuisine en Francia, en Euskadi o en España, donde viene y hay gente joven que puede seguir los pasos que esta gente ha marcado. Yo creo que sí, tenemos hoy en día a Joseba, ayer tuvimos a Íñigo Lavado, tenemos a Martín, tenemos a Elena, tenemos a una serie de gente. Yo creo que a nivel de Euskadi, como creo que a nivel de Cataluña y creo que a nivel del Estado español, tenemos una serie de gente que viene con un proyecto de cocina basada en lo que les han marcado un poco, vamos a decir, sus grandes cocineros, como Joseba ha estado con dos grandes cocineros como han sido Ferran Adrià y Martín Berasategui, 2-3 estrellas Michelin en este momento, que son los que ellos marcan, pero yo creo que como normalmente se ha marcado a las reses lo que era Joseba, le han marcado Martín y Ferran Adrià, y hoy en día le tenemos como un gran cocinero. Está en el Guggenheim, el establecimiento marca mucho por lo que es, pero yo creo que al final lo que marca en sí es la cocina que Joseba y el Grupo Martín están haciendo en el Guggenheim. Con Joseba están Adrián y Juan Mari. Yo no me quiero alargar más, seguiremos hablando durante toda la ponencia, porque no sé, pues yo creo que tampoco yo creo que ellos son los protagonistas, no somos nosotros los periodistas, la gente que hablamos, sino que bueno, yo doy 4 pasos. Yo creo que aparte como gran cocinero, Josian es como persona tiene un gran corazón, es como todos los vascos o como toda la gente que estamos en el País Vasco. En el mundo de la cocina, yo siempre digo que ahora estamos al final haciendo que en el mundo de la cocina seamos una familia todos. Yo creo que al final es eso, ¿no? Y entonces yo creo que aparte de gran cocinero como persona, Joseba es una gran persona, pero bueno, yo los dejo a ellos, que son ellos los que tienen que funcionar durante esta hora. Ahora vamos a ver un DVD un poquito de la casita del perro, que le llamamos nosotros los vascos, que es el Guggenheim, la entrada del Guggenheim, que es el perro del Guggenheim, y vamos a ver un poco un DVD y luego entran en acción Joseba, Adrián y Juan Mari.
¿Sí? Ahora. Bueno, perdonar, que no tenía altavoz. Bueno, las imágenes que tenemos aquí, pues bueno, es para las personas que no nos conocen, pues acercarles un poco a nuestro establecimiento, ¿no? Sin más, yo creo que al final lo importante es que hablemos de cocina, que es lo que hemos venido a hacer, y bueno, y es un poco como acercamiento. Podéis pasar a las siguientes imágenes, y lo que queremos es presentar 3 platos que vamos a hacer en DVD, porque son muy complicados de hacer en directo y sobre todo, pues al final la tensión que soportamos al poder hacerlo para no hacerlo bien. Y luego pues haremos 3 platos aquí, en la cocina. Durante estos minutos nuestra intención es contar un poco la experiencia que tenemos con el mundo del pescado, la experiencia que nosotros hemos vivido en la cocina, y para ello hemos elegido pues una serie de platos del restaurante y con diferentes productos para de alguna forma ir marcando diferentes técnicas que aplicamos con un producto u otro y nuestra peculiaridad visión de lo que es la cocina. Nosotros hacemos una cocina que va un poco a destiempo, ¿no? Es decir, ahora que los productos y que las cosas están acabando, que cuesta mucho conseguir y tal, nosotros lo que pretendemos es buscar todo ese tipo de productos que, bueno, que hoy en día cuesta mucho, y estamos hablando principalmente pues del pescado. Cada vez cuesta más encontrar buenos pescados y bueno, y yo ahí va Dios. Y yo soy una persona que me resisto muy mucho a trabajar con productos de piscifactoría u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, dentro y cuando pues tengamos producto de mar, yo en el restaurante no trabajo con mucha variedad, pero sí intento tener una calidad con la cual pues nos sentimos a gusto. Podemos pasar a la primera receta. He elegido para estas recetas productos que son muy arraigados a la cultura pues, del País Vasco, ¿no? O sea, el País Vasco pues, siempre ha sido un pueblo muy volcado a lo que es el mar, por tradición y por un montón de cosas, y yo creo que los grandes recetarios de la cocina vasca se han nutrido pues, un poco en parte de lo que es el bacalao. A continuación iré contando pues, diferentes anécdotas. Bueno, voy a explicar un poco lo que es el plato. Este es un plato de chipirones, concretamente lo que ha salido en la televisión es chipirón, pero lo vamos a hacer con beguiandi. Nosotros denominamos beguiandi al chipirón. Beguiandi quiere decir ojo grande, y es un chipirón de un palmo que es un poquito más duro y más graso. El chipirón es pequeñito, son chipirones que se cogen de potera a las mañanas, pues los jubilados y gente que, bueno, que al final pues aburre un poquito y sale a la mañana y se saca un dinero importante porque las piezas vienen a valer entre 3, 4 y 5 euros cada unidad y es relativamente pequeñito. Entonces, bueno, la diferencia es la textura que tiene. Lo que estáis viendo, la textura y el sabor, uno es más duro y otro es más dulce y otro más graso, el de beguiandi. Lo que estáis viendo es la elaboración de un caldo de vainas, de verduras. Hacemos varios tipos de caldos de verduras y normalmente pues esas son las bases un poco para poder arrancar a cocinar. Es el paso anterior, yo me quedo un poquito descolgado. Es lo que hemos hecho, un caldo de verduras. Y a continuación lo que se hace es un fumé, un caldo de pescados de roca. Para ello se roba una serie de verduras, como veis en las imágenes. Se le añade el pescado troceado. Es importante usar materias primas de buena calidad. Yo tengo muy claro que con géneros de segunda, caldos de segunda, géneros de primera, caldos de primera. Entonces, para mí es un error meter cosas malas. En este caso se ha usado congrio, salmonete, cabracho, y eso lo utilizamos como base para hacer un jugo de mejillón. Ahí tenemos el jugo de mejillón. Para ello lo que ponemos es un poquito de ajo con aceite, añadimos, cuando comienza a pilpilear, añadimos el vino blanco, dejamos reducir, mojamos con el caldo de pescados y añadimos los berberechos. Dejamos que estos se abran y el jugo que obtenemos pues, es un sabor pues, muy concentrado de esto. Es importante que os fijéis un poco en las cantidades de producto que se meten y las cantidades de líquido que usamos, ¿no? Todo esto es para elaborar solo un caldo final y ahora vamos a pasar a ello. Bueno, el siguiente paso que vamos a ver es la elaboración de un caldo de algas.
en la cual utilizamos dos tipos de caldo. O sea, y preguntaréis, ¿para qué usar dos tipos de caldo si uno es fuerte y tal? Simplemente para que tenga pues, un sabor más agradable y que esto no te coma el producto final. Bien, aquí tenemos los diferentes ingredientes que usamos para la elaboración del caldo de algas. Se pone un poquito de aceite, se añade el ajo, se deja aromatizar el aceite con el ajo, se añade cebolleta, un poco de apio, se rehoga bien la verdura sin que tome color. A esto se condimenta siempre con un poquito de sal para que suelte más los jugos, ¿no? Ahora se añade un poquito de arroz, se rehoga y finalmente se moja con dos tipos de caldo. Uno el caldo de verduras y otro el caldo de berberecho. Y esto lo dejamos cocer con las algas y así obtenemos un caldo con un sabor concentrado de algas, que es la base del plato. Yo, en muchos de los platos que hacemos en el restaurante, la idea y el elemento principal, pues me atrevería a decir en un 80% quizás sea lo que es el caldo que usamos, ¿no? Y lo que ponemos encima, pues lo entendemos como una guarnición que está, pues mínimamente manipulada, ¿no? Porque al final yo entiendo que para mí la técnica tiene que ser una parte mágica que está muy presente pero que pasa completamente desapercibida, ¿no? O sea, que no es lo protagonista. Lo que sí es protagonista es lo que pones sobre el plato. Eso es lo que prevalece sobre todo. Lo que hayamos hecho o dejado de hacer es un problema único y sobre todo pues cocineril, ¿no? Y en este caso nuestro. Bueno, esa es una de las bases la base del plato. Lo que estamos haciendo ahora es un aceite picante. Para hacer un aceite picante usamos un aceite de oliva de buena calidad, le añadimos cayenas, subimos a una temperatura de unos 70-75 grados y dejamos reposar ahí pues durante un buen rato. Lo ideal es hacerlo de un día para otro para que coja bien sabor y luego pues se cuela. Esto lo utilizamos para aportar un matiz picante. A mí me gusta la comida pues que tenga en ciertos platos pues un toque picante porque es estimulante, ¿no? Este es el veggie handi, lo que os comentaba antes. El tamaño ya veis que es diferente, se limpia bien, se limpia de toda la baba que tiene dentro. Las cintas las aprovechamos para luego glasear unas cebollas y lo que sí dejamos es la piel. Lo que estamos haciendo ahí es una brasa, pero es una falsa brasa. Lo que queremos es hacer un poquito de humo para de alguna forma sahumar, es decir, aromatizar el veggie handi con humo. Es un carbón especial, un carbón de coco que es ecológico, que no te aporta pues matices desagradables como cuando coges el carbón y te vas a hacer por ahí una barbacoa o una brasa y te deja un sabor pues un poco repelente. Pues no, este tiene un sabor pues digamos un poco más exquisito, ¿no? Entonces lo utilizamos para de alguna forma aromatizar con humo lo que es el veggie handi. Una vez aromatizado le damos su cocción como vais a ver a continuación. Esta es una de las guarniciones, un contraste, es una cebolleta thai, que es una cebolleta pues fina, ligeramente picante, crocante, que parece entre un ajo, un puerro, una cebolleta especial. Y ahora procedemos a saltearla. Para ello en una sartén a no demasiada temperatura ponemos un poquito de aceite, ponemos las cebolletas y dejamos dorar ligeramente. Luego le añadimos la tinta del veggie handi que hemos obtenido, la añadimos por encima y un poquito de caldo de verduras o caldo de ave para que quede completamente glaseada. Y esta es la guarnición, que vais a ver ahora mismo. Tiene una cocción muy leve. Ya veis ahí cómo queda la cebolla. Y ahora procedemos a lo que es el asado del veggie handi. Yo el veggie handi, o sea, el chipirón lo hago de varias formas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Para mí, hacer así lo hacemos porque de alguna forma uno de sus valores lo mantenemos. El valor para mí de este producto es la textura que tiene, ¿no? Para ello, en una sartén con muy poco aceite, y siempre para marcados pescados usamos muy poco aceite, se coge y se tuesta por un lado levemente. Apoyamos la mano encima no solo para que no se envuelva, sino
como un testigo de calor. Nosotros cuando notamos un poquito de, o sea, una temperatura leve en el chipirón, lo apartamos y ya veis el color y el punto de cocción que tiene. Realmente este es un producto que el que soporta y el que le aporta calor al plato es el caldo. Si no, esto por sí, la sensación, ¿cuántos grados suele tener esto? ¿25 así suele tener? ¿25, 30? No tiene mucho más. La sensación es relativamente fría. Bien, ahí tenemos todos los ingredientes. Y otra cosa que os comentaba es el chipirón. Para mí una forma que más me gusta hacer el chipirón, que habéis visto anteriormente en la foto, es los chipirones pequeñitos, el limpiar por dentro bien, utilizar los tentáculos por un lado y se le da una cocción en la plancha que se deja churruscaos, muy churruscaos, porque tiene una textura agradable. Y el chipirón lo que hacemos es sumergir en un aceite a una temperatura de unos 60 grados, 65 y dejar ahí un ratito para que filtre el calor y seguidamente servirlo. Pues tiene una textura un poco más dura porque esos chipirones realmente cuando los metes en la boca se deshacen. Bueno, el emplatado no hace falta que lo describa, que lo veis ahí. Y este sería uno de los platos con un producto, pues bueno, que cada vez nos queda menos porque los vecinos se acercan a la costa y se lo comen todo. Bueno. Vamos con el siguiente. Este plato es un plato antiguo, yo creo que se hizo en el año 2000 o así. Sí. Y bueno, y ha habido varias modificaciones. Está grabado con la receta antigua, no la actual. Y bueno, y es un plato que es muy complicado de tener en el restaurante con asiduidad, ¿no? Uno, porque el percebe, pues bueno, hay cuando hay, y cuando hay, pues no hay los percebes que a mí me gustan, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay varias zonas de percebes y os voy a contar el secreto de dónde son las que más me gustan. Como vais a tener el mismo problema que yo para conseguirlos, es decir, pues bueno, me imagino que no nos vamos a pegar por ellos. Para mí los percebes que son más interesantes, por tamaño, por sabor, son los bretones. Otro percebe que es muy interesante es el percebe que se coge en la zona de Asturias, por tamaño y sobre todo por dureza. Y luego hay un percebe muy, muy especial que se coge en la zona de Portugal, y este se coge de una forma diferente, porque se coge con buzo y hay que sumergirse dentro del agua y bueno, es algo complicado y de vez en cuando pues se consigue ese tipo de percebe. En este caso los que usamos son esos, es un percebe corto, gordo y muy carnoso y muy, muy, muy yodado. Y luego hay un percebe que, bueno, que nosotros en el País Vasco llamamos de pichaperro, que es el que se coge en la zona de Machichaco, el Golfo de Vizcaya y demás, que bueno, que es un percebe que tiene muy poquita presencia, pero la verdad es que es rico, rico, rico. Y es, bueno, lo que no tiene es presencia, ya sabéis, hoy todo tiene que entrar por los ojos. Bueno, lo que estábamos haciendo anteriormente era el fumé, el caldo de pescado, que no lo explico de nuevo, y lo que vamos a hacer ahora mismo es un jugo de chipirón. Para ello usamos cebolleta, sudamos bien y le añadimos chipirón. Ya veis, el chipirón que he usado antes y el que he usado ahora es el mismo, La diferencia es que antes los tentáculos no he usado porque me parece que son muy duros y aquí se los he usado. Entonces, bueno, en la cebolleta se le añade el veguiandi este troceado, se deja que estofe bien, que suelte todo su jugo y luego se le añade un poquito de caldo y se deja cocer durante unos 20 minutos. Y a continuación vais a ver el caldo que suelta. Es un caldo súper concentrado, súper concentrado. Ahora, una vez que lo colamos, procedemos a clarificarlo. El clarificar es por una cuestión estética, digamos, porque el caldo está igual de bueno, pero pues te queda más atractivo. Nosotros para clarificar, pues hay muchos métodos, cada cual utiliza el que más le conviene, el que mejor le va, ¿no? Nosotros lo hacemos siempre con clara, sea el caldo que sea. Clara simplemente, un poquito de clara, se mezcla con el caldo bien y se pone al fuego y ya veis que en una cazuela de estas de cristal se puede clarificar perfectamente. Ahí estáis viendo los principios del resultado, la clarificación, y ahora lo colamos por la estameña. Hombre, siempre cuando haces un caldo que de por sí ya es caro y lo clarificas, pues si de eso salen 800 gramos, pues te termina quedando 400, ¿no? Es la pérdida que tiene, pero bueno, también de eso no vamos a hablar. Ahí está el resultado, exactamente el mismo caldo, pero con una transparencia, pues, elegante. Bueno, lo que le acabamos de añadir ahora es kuzu. El kuzu lo vamos a usar hoy aquí, no sé si conocéis. El kuzu es una fécula que se extrae de una cepa, que se utiliza para hacer medicamentos, que se utiliza mucho en la pastelería
principalmente en Japón y demás. Entonces, bueno, para mí es la fécula que conozco más interesante, por varios motivos, porque no tiene olor, no tiene sabor, controlas perfectamente la textura que le quieres dar y luego que al final es completamente transparente, y eso es muy importante, muy importante. Lo que hacemos ahora va a ser otra vez un caldo de verduras, y esto va a servir para darle una cocción a unos espárragos. Al hilo de lo que comentaba antes del caldo de chipirón y del kuzu, nosotros hacemos muchos caldos y hay algunos que no texturizamos y hay otros que sí se texturizan. ¿Por qué texturizar? Pues por una sensación en la boca, por cómo te lo encuentras, ¿no? Realmente la idea de este plato es, pues una sopa de pescado o un marmitaco con percebes, pero en plan caprichoso, evidentemente. Es un espárrago, lo que hacemos es tornear. ¿Se me olvida algo? De momento no. Y ahora procedemos a la cocción. Yo os he ido. Para la cocción ponemos una sartén al fuego y bueno, el concepto de asar es muy variable, ¿no? Porque asar, según qué ases, tiene una temperatura, utilizas de una u otra forma, ¿no? Para mí eso es un asado también. Entonces cogemos y en la sartén pones un poquito de aceite de avellana, dejas que impregnar el calor levemente en lo que es el espárrago y luego fijas el color con sal. A esto le añades un poquito de caldo de vaina y le das la cocción. Como habéis visto en las imágenes, nosotros vamos sacando uno a uno cuando vemos que el espárrago está. ¿Qué consigues con esto? Pues consigues tener un espárrago que tiene una textura como si sería una almendra tierna y con todo el sabor del espárrago y un color pues atractivo. Que el problema que tenemos es que cuando hacemos ciertas verduras y no damos una cocción correcta o no hacemos alguna trampa, pues quedan más feas que el copón. Y luego pues aparte no saben bien. Lo que estamos haciendo ahora son unas patatas confitadas con limón. Para ello pues se sacan unas bolas, se puede hacer de la forma que sea. Unas bolas se condimentan con sal, zumo de limón, ajo, aceite de girasol. En esto, mira, andamos pobres. Metemos al horno y confitamos a unos 180 grados o así hasta que están. Y ahora, finalmente, vamos a ver cómo se elaboran los percebes. Bueno, ese es el percebe que os comentaba antes, un percebe de la zona de Portugal. Bueno, yo creo que todos conocemos principalmente cuando hablamos de percebes, se nos viene a la cabeza el percebe hervido, ¿no? Nosotros no hacemos el percebe hervido. Me gusta más el asado para muchos mariscos, por no decir para casi todos, que el hervido. La técnica es muy sencilla, es un poquito de aceite, dejas que coja bastante temperatura, le pones el percebe, condimentas con un poquito de sal y en cuestión de 30 a 40 segundos, a lo sumo, según depende del grosor, tienes el percebe. Y luego, evidentemente, vamos pelando uno a uno. ¿Qué consigues con esto? Que el percebe se cocine con todo, con su jugo, con el agua que tiene. Como sabéis, es un producto que va sobrado de agua porque está metido en el mar y tiene mucha cantidad de agua, y con esa agua que tiene en exceso es con la que se cocina a la hora de asar, ¿no? Ya veis que cuesta un poquito a la hora de pelar. Eso quiere decir que está justo en su punto. Si lo pelaríamos y estaría relativamente fácil, pues es que está más hecho que la hostia. Y aquí vamos ahora a lo que es el montaje. Por eso digo, una cocina sencilla pero difícil, porque intentar mantener una carta con este tipo de productos cuando realmente no los hay, pues al final es muy costoso, ¿no? O sea, hablemos de pescado, hablemos de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que al final nos hemos comido todo lo que nos han dado y más porque no nos han dejado. O lo hemos empleado de malas formas y ahora, pues bueno, pues pagamos los platos rotos. Lo que antes era cuestión de dinero, ahora no es cuestión de dinero, ahora es cuestión de confianza, de favores, de conocer. Y bueno, y yo para eso, pues me siento súper afortunado porque, jolín, el que más o el que menos, pues conoces a un arranchable, a un pescador o a alguien de algún puerto que te puede suministrar ciertos productos, ¿no? Bueno, y este es el plato final.
¿Algo que comentar? Bueno, podemos ir con el siguiente. Este es otro plato, digamos, pues muy ejemplar de la cocina de Vizcaya. Bueno, si miramos en los libros antiguos de cocina, pues te das cuenta que este ha sido el protagonista de muchas salsas y de muchas de las más grandes recetas que hoy tenemos en nuestros recetarios, ¿no? También es decir que antiguamente este era un plato, el bacalao se utilizaba en la cocina popular, y hoy esto lo contrario, se emplea en los grandes restaurantes como un plato importante. ¿Cómo cambian las cosas en cuestión de poco tiempo, ¿no? Este plato para mí es complejo porque es muy agresiva la forma de elaborarlo, ¿no? Y, o sea, es muy agresivo, es muy rústico, y también es un plato como que me recuerda a la cocina de los monasterios y a la cocina pues de una etapa pues muy pobre, ¿no? En el sentido que se utilizan dos productos, un bacalao que siempre ha habido en una casa y el pan que siempre, pues bueno, se quedan trozos de pan seco, ¿no? Pues son los dos elementos que tiene este plato. Casi todos los platos tienen en realidad 2 o 3 elementos, pero aunque, como veis detrás, se elaboran, tienen muchas etapas, ¿no? Lo que habéis visto a continuación es un caldo de bacalao. Para ello, lo que se hacen, se ponen pieles de bacalao con ajo, cebolla y agua y se deja cocer durante 60-80 minutos, depende un poquito de cómo vengan las pieles. Obtenemos una gelatina pura de bacalao. Eso lo dejamos por un lado, y por otro lado lo que hacemos es un caldo de pan de sopaco. El pan de sopaco es un pan típico del País Vasco que se utiliza para hacer sopa de pescado, para hacer sopa de ajo y para un montón de cosas, ¿no? Normalmente se hace con la masa de pan que sobra, se hacen barras finas y se suelen meter al fondo del horno y se dejan hasta el día siguiente. Por eso el pan está tan tostado y el carácter que tiene, que es un pan muy seco y sobre todo que tiene muchas levaduras y es ligeramente ácido. Nosotros juntamos el caldo de las pieles con el pan sopaco con levadura para potenciar un poquito más ese sabor, lo dejamos cocer y finalmente le añadimos pues un poquito de vinagre y un poquito de aceite picante, la que habéis visto antes, y es un plato que solo tiene estos 2 ingredientes, el bacalao y esta sopa. Aquí tenemos los lomos de bacalao, de estos no había antes, yo creo, no sé. Para ello, para la cocción que le vamos a dar es una cocción a fuego directo con una llama, mismamente con un soplete estamos haciendo ahí, pero a fuego de cocina puedes hacer perfectamente. Entonces, la cuestión es que el bacalao no esté excesivamente salado y que esté a temperatura ambiente. Una vez esta temperatura ambiente, se le va acercando el calor de más intensidad a menos. ¿Y por qué de más intensidad? Vamos entrando muy bruscamente y luego vamos retirando la llama para afuera para su cocción. Os vais a fijar luego en las láminas cómo quedan. Con esto conseguimos una cocción con todos sus jugos y las láminas casi perfectas. Yo me acuerdo, pues hace años, cuando se hacían las famosas ensaladas de bacalao, las peripecias que había que hacer para sacar unas láminas translúcidas y tal y cual. Y cuando veo esto, pues me descojono, pero... Bueno, lo que le estamos poniendo son unas flores de arce real, que hay mucho pues por nuestros bosques. Y de vez en cuando también hay que hacer un poquito de deporte, hay que ir a dar una vueltita por ahí. Y aquí tenemos el plato. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar alguna cosa, porque he explicado un poquito rápido. Entonces, bueno, y vosotros, si me he olvidado alguna cosa, pues ayudarme. No, lo único que el punto del bacalao, que se ve sencillo y tal, pero es muy importante el punto que se le da y tenerlo controlado por el sabor que te puede dar si te pasas o si te quedas corto. Ahora en directo vais a ver un poco la realidad de todo esto. Aquí se ha hecho paso a paso, ¿no? Pero la realidad de todo esto es que nosotros, cuando trabajamos con pescado, como con otras muchas cosas, hay 1 o 2 personas que están constantemente cocinando el pescado. Es decir, esto tiene un valor si lo haces al momento y para comerlo seguido. Si lo haces y lo tienes y calientas, pues al final no vale para nada. Entonces, la historia es que siempre hay gente haciéndolo. Quizás es porque estamos en una cocina en la que somos muchas personas y podemos permitirnos el lujo de hacer esto, ¿no? Pero la realidad es que yo entiendo que las cosas, si no se cuidan, no salen todo lo bien que nos gustaría, ¿no?
Y la parte compleja de todo esto, pues es eso, es que nosotros, hay una persona que quema bacalao y que hace dos cosas más, pero solo se encarga de eso porque evidentemente hay volumen de trabajo y no puede hacer otras más cosas, ¿no? Para que eso salga perfecto. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, yo... Lo mismo que el pan sopaco que has comentado, ¿no? Sí. Ayer Íñigo Lavado hacía también un plato con pan sopaco. Yo creo que sí que hay que explicar un poquito al resto del Estado lo que es el pan sopaco, porque es un producto que nosotros sí que lo usamos los vascos, ¿no? Sí. En el resto yo creo que es imposible casi conseguirlo. Muchas veces cuando vas por ahí es difícil. Yo creo que no es nada conseguible y creo que, a ver, principalmente mirar cómo son las cosas. En Guipúzcoa se consigue pan sopaco, nosotros compramos el pan sopaco más en Guipúzcoa que en Vizcaya, y hay un sitio curioso que es en Ataun, que es donde el pan sopaco todavía se sigue haciendo, y lo hace un matrimonio una parejita que ya son pues muy ancianos, y ellos hacen pan y siempre hacen ese pan de sopaco, ¿no? Y a los restaurantes pues les suelen llevar, pero es muy difícil encontrarte un panadero que haga ese pan. ¿Por qué será? Porque ya no hace nadie pan, quizás, ¿no? No, O sea, pero yo creo nosotros. que no es porque nadie lo hace, porque es un pan como no es especial, porque es que además es una tontería Sí. al final, ¿eh? Pero es una cosa que no está, la gente no lo tiene como costumbre en sus cocinas. Es muy de allí. El pan sopaco es una cosa solo de los vascos, ¿no? Entonces es una cosa y es una cosa súper sencilla, porque al final no es más que meterlo en el horno y que se haga y ahí Sí, esté, no tiene, o sea, es el pan más irregular que hay prácticamente. Sí, pero ese es el gran problema, ¿no? Bueno, pues continuamos con las recetas. ¿Con qué empezamos? ¿Con los salmonetes? El salmonete mismo. Vale. El primer plato que vamos a hacer es un lomo de salmonete asado con un saltado de hojas de borraja y un jugo de acelgas crudas. Vamos a empezar haciendo las guarniciones y en los últimos instantes cocinaremos el pescado para que veáis. El único que hemos hecho trampa ha sido con el rape, pero porque no hay tiempo. El resto vamos a hacer todo aquí. Bien, para hacer la acelga, el jugo de acelga cruda, lo que usamos es acelga, como veis aquí, se escalda, que tenemos escaldada, y echa aquí, por favor. Bota, para que vean aquí ellos. Le echamos un refrito de ajo y aceite por encima y, hombre, cuando yo digo acelga, no es una acelga común que encontramos. Esta acelga no se encuentra en casi ningún sitio. Esta es una variedad que se hace y se ha redescubierto no hace mucho tiempo, que se llama acelga de Derio. Derio es un pueblo que está al lado de Bilbao y, bueno, y aunque parezca que estoy vendiendo lo nuestro, pues al final vendemos lo que tenemos al lado, evidentemente. Y se caracteriza porque son acelgas, como veis esta, que tiene mucha hoja y poquita penca. Es más dulce y tiene un sabor a tierra mucho más especial que las acelgas, las grandotas las que usamos que se ven por ahí para conservas y demás. Pues esta es la acelga de Derio. Aunque parezca mentira, esto está cogido de la huerta de un baserritarra el otro día antes de venir. En esta época todavía hay mucha acelga, porque los baserritarras se utilizan para echarle a los charris para los cerdos para que coman guiso. Entonces, una vez tenemos la acelga escaldada, le añadimos el refrito y lo vamos a licuar. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? Esto mismo se puede hacer con una licuadora o podemos hacer con una máquina que es como una especie de embuchadora que le vas metiendo ahí, vas prensando y extrae todo su jugo. Hay muchas verduras que hacemos así. Entonces, el secreto y el sabor es puro de lo que es el producto. La verdura se cuece en un medio en agua y nosotros, pues, por litro de agua solemos echar 10 gramos a lo sumo 12 de sal, se escalda levemente, se le echa el refrito y automáticamente se licúa. Si tenemos por ahí ese refrito, ¿podemos enseñar? Sí. Garri, ¿eh? Este sería el resultado. ¿Cuchara? Sí, vaya. Este sería el resultado de la acelga. Un jugo puro de acelga y con un sabor. Está quemado el ajo, ¿eh?
poquito dorado. Para que veáis lo delicado que son los ajos. Si se duran un poquito, aquí se les ve, pero no, es coña. Puedes probar si queréis. Bueno, esta es una parte del plato. El siguiente paso que vamos a hacer es un salteado de hojas de borraja. De las borrajas usamos estas, las pequeñitas, la parte más pequeña usamos y las grandes las desechamos. Al final, nosotros durante mucho tiempo hemos tenido en la carta un plato de borraja y bueno, nos damos cuenta que tiramos un montón de hojas y un día, pues no sé cómo, pues nos dio por probar y las salteamos y es curioso la textura que te queda porque es muy crocante y es ligeramente áspera y es muy agradable para comer, ¿no? De hecho, luego pues me contó una persona que hay una parte en Italia, creo, que las hojas de borraja lo utilizan para hacer una ensalada. Le saltean un poquito y le ponen parmesano y aceite y vinagre de Módena y que hacen una ensalada con ello. Os contó una persona que hacían. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Como una hoja que algo nosotros tiramos, pues se emplee. Vale, vamos con ello. Ponemos un poquito de aceite, en el fondo una sartén antiadherente. No. La borraja. ¿Quieres echar la borraja primero? Sí. Ponemos la borraja. Que chille un poquito. Sal. Ah, sí, no te preocupes. No. Yo soy igual de cómodo. Si es para ti bien. Salteamos un poquito y la que se nos quema, pues a tirar. Vale. Le metemos un poquito de ajo crudo. Échame la guindilla. Sí. Vale, un poquito de cayena picante y esto sacamos a una bandeja con papel secante. Y a continuación, pues desengrasamos perfectamente y las que veamos que están un poquito pues quemadas porque todas no pueden salir bien, pues tiramos. Y estas las dejamos para la guarnición. Como hoy nos permitís hacer todo frío y eso, pues lo vamos a dejar aparte y vamos a explicar cómo hacemos el pescado. Marcas el pescado, condimenta con un poquito de sal. Sí. Tenemos el otro aceite aromatizando. Sí. Vale. Mirad, él por un lado va a marcar el lomo de salmonete. Al final el lomo de salmonete tiene una piel que es bastante elástica, entonces lo que hacemos es caramelizarla y luego en una sartén, hacer capa ahí igual, hemos aromatizado aceite de oliva con ajo y con cayena levemente y ahí metemos el pescado y vamos glaseando hasta obtener el punto. Entendemos que está en su punto cuando el pescado, el lomo de salmonete está a unos 39-40 grados en el corazón, temperatura interna. Esa es nuestra herramienta cuando entendemos que está en su punto. Para marcar el pescado, al igual que habéis visto antes, lo que hacemos es muy poco aceite y sujetar los pescados con las manos para, de alguna forma, todas las partes de la piel queden completamente caramelizadas y que sea más agradable. Hombre, es importante, claro, también que trabajamos con plancha. Sí. Y la cantidad de aceite en una sartén te puede influir bastante en el marcado del pescado. Se dora bien la piel por un... Bien. Deja un poquito más. Un poquito más. No darle mucho calor tampoco. Vale, listo. Para que no se nos cueza. Ahí veis cómo está la piel, hay que tener cuidado porque se rompe. El salmonete es un pescado delicado y, hombre, y cuando es pues un poquito que tiene algún día,
pues se suele romper con facilidad, ¿no? Pues ahí tenemos el salmonete y ahora procedemos a hacer lo que es la cocción final. Nosotros, si estaríamos en el restaurante, lo que haríamos es todo... No, meten en el aceite, luego grabamos. Lo que haríamos sería marcar el pescado, meter en el aceite y una vez que tenemos eso a punto comenzaríamos a hacer lo que es la borraja. Evidentemente el jugo de acelga lo puedes tener hecho, pero siempre de última hora porque se oxida rápidamente. Aquí Juanvi tiene el aceite con el ajo aromatizado y esto es muy importante, que no pase de 70 grados y dejar que vaya entrando el calor el tiempo que necesite. También es muy importante que la cantidad de grasa no cubra lo que es la pieza. Perfecto. Dejamos ahí, vamos glaseando con ayuda de una cuchara. Es importante el punto. Trabajamos. Nosotros, aparte de hacerlo pues, a esa temperatura que consideramos que el pescado está en su punto, bueno, de cara al cliente tiene dos opciones, ¿no? Hay muchas personas que si comen con la vista y se fijan en un pescado y está poco hecho, pues realmente siempre te va a decir, uy, no me gusta, ¿no? Pero por una percepción visual. Pero si cierran los ojos y lo meten en la boca, seguramente disfruten mucho más que comiéndolo de la forma que pueden estar habituados a comer. Y también por una cuestión de que, por lógica, cuando alguien demanda el pescado un poquito más hecho, lo que se hace es, se pasa directamente y el tiempo de espera es mucho menor. Al final no podemos olvidarnos que todos tenemos un tiempo y que muchas veces no lo podemos ir dejando por ahí en los sitios, ¿no? Pues hay que ponerse un poco en manos de lo que es del cliente, ¿no? Bueno, aquí ya lo tenemos. ¿Qué llevas? Ahora lo que haríamos con el salmonete cocinado, aquí ya veis cómo está el punto, ¿vale? Puedes ver, está ligeramente rosado. Quizás le puede faltar un poquito, pero está bien. Ahora lo que hacemos es afeitar las partes que están más hechas. Es delicado este salmonete, ¿eh? ¿En este plato vamos a poner? Sí, te busco otro. No, está perfecto, perfecto. Un poquito de papel Juanvi para desengrasar. Vale, tenemos aquí lo que es la porción de pescado. Y ahora procederíamos a emplatar. Un poquito de acelga, o sea de borraja. Ponemos el jugo. De acelga cruda. Y este sería el plato. ¿Sal tenemos? ¿Un poquito ahí por ahí? Sí. Para rematarlo. Este es el plato de salmonete. Sí, lo voy a dejar aquí. Bueno, Pello, estás invitado si quieres, ¿eh? Aquí estamos, me tienes un poquito alucinado. Este sería. Un plato como muy minimalista, ¿no? Para mí el salmonete es un pescado muy especial, ¿no? Porque al final es uno de los pescados que tiene muchos matices, ¿no? A la hora de comer y es especial y pienso que conjuga perfectamente con la acelga porque se impregna mucho con los sabores que tiene. Bueno, ahora recogemos un poquito y vamos a hacer el siguiente.
es un poquito tu línea de trabajo, ¿no? Sí. Realmente nosotros todo lo que hacemos pues es como muy, o sea, aparentemente sencillo, ¿no? Buscamos la complejidad en otro tipo de cosas, ¿no? Quizás una cocina que, que tenga mucho sabor, ¿no? Eso, para mí es sí. una cocina que tiene mucho sabor, que tiene aromas, o sea, y que realmente al que le gusta comer puede disfrutar mucho, y que tampoco no tiene mucha más explicación, porque yo detrás de lo que es una cocina, pues a ver, es que esté bueno, y luego está pues el criterio de cada uno, que te guste o no, y luego está la originalidad que le podamos dar a ello, ¿no? Y el tratamiento. Bueno, ¿vamos con ello? Sí, lo único que te quería comentar, lo de que es importante el tipo de cocción, que la gente igual no confunda con un confitado, digamos, la diferencia de... No, no es un confitado, realmente no es un confitado. Un confitado vais a ver cómo hacemos las anchoas. Es algo similar, pero realmente lo que hacemos es nosotros le vamos metiendo cantidad de aceite para asar. Un poco, hombre, si estáis habituados a asar carne en sartén, piezas grandes, pues la técnica es la misma. La diferencia es que en el pescado no tienes ningún reposo, tienes que asarlo y servirlo, y en una pieza grande vas dorando, vas glaseando, vas asando, vas dejando reposar y vas jugando con diferentes cosas. Y esto no, al final vas glaseando levemente cuando tienes el punto de esto. ¿Por qué hacemos así? Pues por una cuestión de que al final pierde menos jugos y la carne de alguna forma queda más tersa. Ese es el motivo por el cual hacemos así. Ahora vamos a hacer un plato de rape, y lo denominamos rape asado con raíz de perifollo y clorofila de perejil. Es muy parecido a este, pero es completamente diferente. Para ello empezamos por la elaboración de un jugo de setas, que vamos a mostrar un poquito aquí cómo se elaboraría, pero tenemos hecho, porque esto requiere de bastante tiempo. Para ello sudamos un poco de cebolleta en una cazuela y le añadimos, una vez que está bien sudado, pues diferentes setas. En este caso le hemos añadido a Anguila de monte y Cantarellus. Dejamos que sude bien, que se rehogue. Le añadimos un poquito de vino blanco y dejamos estofar. Una vez ha soltado el jugo, le añadimos un caldo de ave y dejamos cocer durante media hora. Y el resultado sería un caldo de setas, que es este, ¿verdad? Este sería el resultado. Sí. Bueno. Este sería el caldo, que es el mismo que tenía antes. Ahí. Quedaría así. Perfecto. Sí. Muestra si quieres un poquito cómo va. Ya está. Esto ya sería coser. Y punto. Vale. Déjalo apartado. Pasamos al siguiente. La siguiente parte del plato es una raíz de perifollo. Esto es una raíz de perifollo. Es el perifollo que todos conocemos, pues se deja que se haga grande, que se haga macho, y luego pues estas partes se utilizan. Eso tiene un sabor un poco como sería apio nabo, una cosa así, tiene un sabor muy peculiar entre apio nabo y manzana, ¿no? Y es pues especial, se utiliza para hacer rallado, nosotros utilizamos para hacer crudo o para asar y utilizar como guarnición, como un tubérculo en cualquier tipo de plato, ¿no? Para asarlo, pues bueno, se pela, se dora por todas sus caras en la sartén, jugando con la temperatura, más fuerte, menos fuerte, y luego hasta que quedaría así. Este está asado. Tiene una textura pues similar a la de una patata cuando se asa. Corta un poquito. Sí. Muestra un poquito cómo se va asando. Ya veis que coge rápidamente lo que es el calor. Eso sería lo que nosotros usamos. Aquí. Vale. Por otro lado tenemos lo que es la salsa de la clorofila de perejil. Muestra un poquito cómo se haría, Adrián.
Para ello ponemos un poco de jugo de setas. ¿Tienes para mostrar con el kuzu y eso? Tengo aquí para hacer, ¿eh? Sí, vale. Se juntaría perejil, clorofila de perejil. Para ello lo que se hace es perejil, se cogen unos ramos hermosos y se escaldan en agua y luego se licúan. Y tenemos el jugo que ha añadido él al cazo. A eso le añadimos un poquito de vinagre y el kuzu. Un poquito de kuzu, dejamos que rehidrate y luego se lleva al fuego y quedaría ligeramente espeso. Venga, dale. Cuando lo tengas, Sí. mostramos y explicamos cómo se elabora el pescado. Hay que tener cuidado. Si hierve mucho, pues ya sabéis, como todas las clorofilas, al final pierde el color. Seca bien el rape para marcarlo. Seca bien el rape para marcarlo, si no, costará. Aparta. Vale, aquí lo tenemos. El caldo muestra la textura que tiene. Listo. Socolar. Y ahora procedemos a hacer lo que es el rape. ¿Vas marcando tú, Adrián? Voy marcando. Vale. El rape lo hacemos de la siguiente forma. Le damos una cocción en runner, envasado al vacío. Para ello se corta la pieza, se condimenta con un poquito de sal y aceite de oliva. Se mete en una bolsa de vacío y se mete en la runner. Yo los pescados no suelo hacer nunca en runner, salvo pequeñas excepciones. El rape es una de ellas. Me gusta porque el rape es un producto que tiene mucha cantidad de agua y cuando lo asas tiende a secarse y a ser de algo muy jugoso a ser algo desagradable. Yo entiendo que en la runner pierden muy pocos jugos y a mí me gusta. Me apoyo en la runner para ello, para obtener un pescado que sea mucho más jugoso. Entonces le damos una cocción, para eso se mete en la runner a 50 grados y esta pieza que tenía 180 gramos está en la runner unos 20 minutos. Y luego directamente se saca y se dora por todas sus caras en una plancha o en una sartén, como estáis viendo en las imágenes. Y tiene que ir evidentemente al plato. Si eso reposa, pues se jodió el punto. Si quieres tú ir laminando el perifollo para Sí. las diferentes texturas. Sí, aquí usamos el peripollo de dos formas, crudo y el asado. Echar un poquito más. Al final estás jugando con un plato de texturas, ¿no? No especialmente texturas, es que el sabor del peripollo es completamente diferente el del asado y el del crudo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aunque es la misma pieza, cambia completamente. Y sobre todo, pues, parte de la textura. Digamos, cuando está crudo es como más herbáceo, es más, te recuerda pues a una raíz tipo, ¿cómo te explicaría? A un tipo nabo o algo así, más dulce, a una manzana, me recuerda. Y asado es todo lo contrario, ¿no? Es más meloso, como una confitura. Es un producto que hay que trabajarlo también bastante al momento porque Sí. tiende a oxidarse Sí. muy rápido. Esto hay que hacer al momento porque evidentemente si no se oxida. Las láminas se oxidarían rápidamente. Bueno, el rape no es un producto del País Vasco, es un producto que es importado. O sea, realmente el rape lo importaron los catalanes en el País Vasco. Antiguamente no se comía rape y en la guerra, según contaba mi abuelo, pues empezaron a comer rape por el tema de los catalanes. Les enseñaron a que ese producto, que ellos eran marineros, pues se comía, porque lo veían en el mar y decían, vaya bicho. Y se empezó a comer de aquel entonces. No es un producto típico de ahí. Se come sobre todo pues el sapito. O sea, el sapito. De hecho le llamamos sapo. Casi lo hemos hecho ya nuestro, ¿Eh? ¿no? Que casi lo hemos hecho nuestro. Sí, bueno, ya sabes, nosotros apoderar de todo. ¿Apasionas el rape? Vale.
Aquí tenemos el pescado dorado. Y ahora lo que hacemos, igual que anteriormente, pues afeitamos las partes. Es importante que enseñéis el punto, aunque esté un poquito más hecho de lo normal y nos perdonan. Ahí veis la fusidad que tiene, y si es cierto, no digo de coña, está un poco más hecho de lo normal, pero bueno, es el precio que hay que pagar por venir aquí. Vale. Ponemos el jugo de perejil, la clorofila, en el fondo del plato. Torpeando, ¿eh? Y este sería el siguiente plato. Listo. Insisto que al final la cocción y todos los pescados tiene que ser al momento, si no, no tiene ninguna magia. O yo por lo menos no he conseguido hacerlo de otra forma. Si lo sabría, lo haría. Vale, vamos a pasar al siguiente y último plato, que este es un plato, jolín, que parece mentira que se lleve tan poco tiempo pescándolo, y la anchoa, y que a fecha de hoy pues tengamos unos problemas tremendos para poder conseguir anchoas, y bueno, antaño que no se comían y ahora, joder. Precio de oro. Bueno, estos son unos lomos de anchoa, unas falsas huevas de amaranto y semillas de pimiento de Guernica. ¿Empezamos? Sí. Venga. Vamos a empezar para hacer un aceite de lemongrass, para darle un poquito de aroma al plato. Para ello lo que hacemos es meter unos tallos de lemongrass con aceite en la Thermomix y triturar. Eso se deja reposar de un día para otro y tenemos un aceite de lemongrass, un aceite muy aromatizado. Para ello utilizamos aceite de girasol o aceite de pipas. Para hacer aceites aromatizados utilizamos aceites que tienen poco sabor, poca gradación. El lemongrass, imagino que conoceréis, es esto, es este junco, por así decirlo. Se conoce también con el nombre de citronelo. Y esto nos permite pues aromatizar ciertos platos. Nosotros usamos bastante para confitar pues patatas o algún tipo de verdura y demás, pero le metemos el toque de lemongrass, o para hacer algún caldo de pescado le metemos un poquito de lemongrass, y la verdad es que le da un toque pues agradable. Bueno. Por otro lado, lo que tenemos es un caldo de bogavante, que para ello lo que hacemos es coger bogavantes frescos, trocear, meterles un montón de verduras, cocer durante 40 minutos con agua y hierbas, y así hasta obtener pues el jugo este que veis aquí. Este jugo lo utilizamos para cocer el amaranto. El amaranto es esta semilla, el cual añadimos aquí y dejamos cocer. Más o menos suele tardar 8 o 10 minutos. Y quedaría con esta textura. Esto sería el resultado final. Ya veis que parecen huevas de sardina vieja. Y tiene una textura, cuando lo metes en la boca, pues es ligeramente crocante. Vale, vamos al producto, lo que es la anchoa. Estas son unas anchoas
único que hemos hecho es abrirlas, quitarle la espina del medio, condimentamos con un poquito de sal y lo que vamos a hacer ahora es confitarlas. ¿Me pones el aceite por ahí? Sí. Para ello también ponemos aceite con ajos y cayena. Para nosotros el aceite con ajos y cayena, bueno, es común de una salsa típica, o sea, la salsa al refrito, la bilbaína, ¿no? Que se utilizaba pues en todo tipo de asadores y se seguirá utilizando pues como condimento para hacer los pescados, ¿no? Asados. Solo que a esto le añaden un vinagre, un elemento ácido, zumo de limón, o hay gente que suele hacer con zumo de pomelo, etcétera. Entonces, nosotros lo que usamos es esta base para, de alguna forma, impregnar de sabor lo que son los productos. Tranquilamente puedes hacer con aceite normal, pero yo creo que uno de los grandes amigos de los pescados es el ajo y la cayena, ¿no? Principalmente, por lo menos bajo nuestro contexto. Bueno, aromatizamos el aceite, dejamos que suba unos 60-65 grados. Espera, se nos ha pasado un poquito. Va, está bien. Dejamos aquí y metemos las anchoas. Dejamos aquí que reposen. Estamos atentos para que se vayan cocinando. Cuanto más baja sea la temperatura, a partir de 50 grados, entre 50 y 60, mejor queda la textura de la anchoa. Realmente, en todos los platos que habéis visto durante esta sesión, hay un factor que no he hablado, que es el tacto. El tacto es la temperatura. La temperatura. Yo detesto la cocina que es especialmente caliente o especialmente fría. Esto tiene un punto. Y el punto es algo tibio que está en su punto y que te lo comes rápidamente, es fantástico. Si lo dejas un tiempo, se queda frío y pasa a ser desagradable. Vale. Este sería el resultado del aceite de lemongrass. Tenéis que imaginaros que está hecho desde ayer, ¿no? Y que olería. Diles tú que huele. No comas. ¿Huele o no? Déjalas tranquilamente. Déjalas un poquito. Bueno, y para no quitarle tiempo a la siguiente persona, pues voy a ir empezando a emplatar. José, yo no quería entrar en la polémica, pero ¿qué vamos a hacer con las anchoas? ¿Cuál? ¿Qué vamos a hacer con las anchoas? ¿Qué vamos a hacer con las anchoas? Esto luego asamos ahí, no te preocupes. Bueno, ¿vais sacando la semilla del pimiento? Sí. Usamos el aceite de base para perfumar lo que es el plato. Vale, está bien. Y ahora ponemos lo que son las huevas. Digo las huevas,